Bueno, pues bienvenidos a esta última mesa del primer miniforo internacional de Derecho Procesal, tendencias, retos y perspectivas de la procuración e impartición de justicia en el siglo XXI. Y bueno, este foro internacional lo coordina la doctora Carmen Patricia López Olvera, y pues nos da mucho gusto estar participando aquí con ella en esta mesa para poder moderar. La mesa se llama Oralidad y Derecho Procesal. Y bueno, aquí en la mesa participan la doctora Karina Gómez Frode, la maestra Jazmín Perla Garduño García, el maestro Julio Verdín Serna Velázquez y el doctor Camilo Constantino Rivera. Daré una pequeña semblanza curricular del doctor Constantino y le cederemos la palabra para que exponga su tema. El tema del que nos hablará el doctor Camilo Constantino Rivera es sobre la problemática de la valoración probatoria en los procesos orales. El maestro Camilo Constantino Rivera es vicepresidente del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal. Doctor en Derecho con mención cum laude por la Universidad de Salamanca, España. Doctorante en Derecho Público por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Doctor honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados y por la Universidad de Galilea. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro y doctorado en Derecho por la Universidad Abierta de Tlaxcala. Maestro en Derecho Penal por el Instituto Universitario Anáhuac. Ha tomado cursos de Derecho Procesal en Estados Unidos, España, Alemania, Argentina, Puerto Rico, Panamá, Perú, Colombia y Chile. Es gerente general del Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas y actualmente cuenta con el Convenio Básico de Colaboración Universitaria con la Universidad de Salamanca, España, y el capítulo mexicano de Semilleros de Derecho Procesal del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Ha participado en la enseñanza del derecho procesal en toda la República Mexicana, en universidades públicas y privadas. Ha sido asesor de tesis y jurado en pre y posgrado en distintas universidades en México, Colombia y España. Conferencista en más de 400 foros nacionales e internacionales en materia de derecho procesal y sistema penal acusatorio. Él es autor de 8 libros y ha participado como coautor y coordinador de 12 obras en materia de derecho procesal y temas relacionados. Bienvenido, doctor Camilo Constantino Rivera. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una cuestión de trabajo, pero estamos aquí gustosos de querer colaborar con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual pues es prácticamente mi casa, porque yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM de hace 15 años, donde tuve la oportunidad de estudiar la preparatoria y la licenciatura, así que somos Pumas de corazón, aun cuando mi desarrollo profesional ha sido un poco alejado de la UNAM, pero siempre mi alma mater me llama, y ahora con la gran oportunidad de poder platicar, de poder participar en temas con esta alma mater que siempre la llevo con orgullo en toda América Latina y en Europa, y sobre todo ahora también egresado de la Universidad de Salamanca, en donde ahí como que se actualizó, pero aquí estamos listos. Muy bien, también un afectuoso saludo a la doctora Patricia por la invitación que me ha realizado, también a las panelistas, especialmente a la doctora Karina Gómez Frode, hija de un gran procesalista mexicano que ha trascendido fronteras, el doctor Cipriano Gómez Lara, quien hace algunos poquitos días se cumple el aniversario luctuoso donde ha partido, pero ha dejado una obra que es trascendente a nivel Iberoamérica, porque su nombre se escucha no solamente en México, sino en prácticamente todos los países de nuestro continente americano.
sube yo para acá. Sí, entonces también me ha pedido la doctora Patricia que platique un poco sobre la valoración de la prueba en los procesos orales, que ha sido uno de los temas de boga en los últimos 15 años, sobre todo porque sabemos que la implementación del sistema acusatorio, específicamente en materia penal, ha sido, trabajado en América Latina, en Chile en 1999, en Argentina desde el año 2000, en Centroamérica entre el 2003, 2004, y pues también tenemos en Colombia, con la ley 906 del diagonal 2004, es mi acompañante. Sí. Y claro, esto ha generado que haya una serie de transformaciones en el ámbito de la aplicación del derecho procesal. Específicamente, sabemos que el fin último del proceso es la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad en el sistema escrito se daba en una verdad de expedientes. Ahora debemos tener un enfoque de una verdad de audiencias. Antes lo que se escribía en el expediente era lo que tenía vigencia. Ahora sabemos que aun cuando haya alguna constancia en un expediente, si no se manifiesta a través de un órgano de prueba en una audiencia, pues simple y sencillamente no existe. Es decir, la verdad de audiencia no es otra cosa sino la manifestación sistemática de los argumentos que se puedan plantear en una, digamos, a través del ejercicio de la contradicción. Y por tanto, aquí lo que nosotros debemos tomar en cuenta es de que lo que no se manifiesta en una audiencia pública contradictoria y oral, pues simple y sencillamente, aun cuando esté escrito, aun cuando haya constancia de ello, no se puede considerar que en automático pueda pasar como una valoración inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora los operadores del proceso necesariamente tienen que hacer una argumentación en una audiencia pública contradictoria y oral, que ahora con estos sistemas se tiene que hacer a través de las audiencias telemáticas. Pero lo que no ha cambiado es el tema de la inmediación. La inmediación no entendida como la presencia del juez y las partes procesales en un solo espacio, sino la inmediación ahora debe ser entendida como la interacción directa de los órganos, en este caso de los sujetos procesales y el juzgador. Es decir, mientras se garantice esa interacción y mientras haya seguridad jurídica en cuanto hace a la identificación de las partes procesales, entonces se podrá dar cumplimiento a una cuestión de inmediación. Y es por ello que ahora en las audiencias telemáticas no solamente basta con que se dé la cuestión de la presencia o la conexión de entre las partes, sino que haya una comunicación directa e inmediata entre las partes. Y ahora no se podrá argumentar una cuestión de que se puede dar una ausencia de alguna de ellas, en virtud de que aún la única forma en que no pueda comparecer es que entubada una parte procesal, porque de otra forma, aun cuando alegara que tuviera COVID, no puede alegar ausencia. ¿Por qué? Porque ahora se puede alegar la inmediación con la interacción directa a través de los sistemas de videoconferencia. Es decir, por ejemplo, si se convoca una audiencia inicial o si se convoca una audiencia de juicio oral para efecto de poder desahogar cualquier elemento, cualquier órgano de prueba a través de un examen directo o un contraexamen, necesariamente se tienen que conectar a través de una plataforma como esta. Es decir, a través de videoconferencias Telmex o Webex o mediante el sistema Zoom. Pero a diferencia de una interacción directa en donde la parte procesal puede tener, digamos, ese intercambio del lenguaje corporal de la kinésica, aquí se tiene que hacer un doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque
no solamente basta con que se garantice la presencia y que esté del otro lado de la pantalla, sino también es necesario verificar de que la persona, el órgano de prueba no esté leyendo o que la parte procesal no se esté siendo influida por un tercero que no esté o que no sea visible en la cámara. Y ese es uno de los grandes retos que se tiene en la implementación de las audiencias orales a través de estas plataformas. ¿Por qué? Porque en algún momento se ha dicho, un órgano de prueba, por ejemplo, un testigo, no puede tener un apoyo técnico ni puede ser asesorado por nadie para que haga una manifestación de viva voz, que hable de manera libre y espontánea de lo que sabe y le consta en relación a determinada información que deba incorporar a un proceso judicial. Sin embargo, ahora con la videoconferencia, no sabemos que pueda tener una pantalla enfrente, no sabemos que pueda tener algunos apuntes a su lado o una persona que le esté indicando la información para poder incorporarla a un proceso judicial. Y ahí es uno de los grandes retos que debe cambiarse la concepción de las destrezas de litigación que han sido implementadas en los artículos 373 y 374 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ahora rediseñar el mecanismo para poder incorporar de manera eficaz cualquier información en el ámbito de la prueba. Y esto el juzgador ya no puede basarse simplemente a una sana crítica o a una libre convicción, sino que ahora necesitará un análisis científico, una psicología del testimonio, una semiótica de documento, o como le llaman los compañeros de la Universidad de Girona, un razonamiento probatorio en el cauce de la prueba que se tenga en el análisis de preponderación. Y esto conlleva a otros grandes retos, de que no podemos basarnos solamente a una expresión unilateral y manifiesta de cualquier órgano de prueba, sino que necesariamente requiere una confrontación científica del contenido, ya sea a través de una mecánica de hechos, ya sea a través de una reconstrucción a través de prueba pericial, o en su caso, ya sea a través de una comprobación científica, o por qué no, a través de la utilización del análisis de contexto y de la información de fuentes abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora, por ejemplo, un documento no solamente basta con que se dé una firma autógrafa para decir la autenticidad de dicho documento o la presentación del original del documento, sino que ahora, en los términos de la ley de la firma electrónica, ahora con un documento que tenga una clave QR o que tenga digamos, una autenticación digital, es suficiente y bastante para considerar la preexistencia del documento. Ahora ya un documento ya no es un papel, ahora ya un documento es un archivo digital, el cual debe ser preponderado, debe ser analizado, pero también debe ser incorporado a través de las distintas destrezas de litigación oral. El reto de la implementación de los procesos orales no debe basarse solamente en la expresión corporal o en la expresión presencial, sino que ahora debe basarse también en la incorporación de una serie de instrumentos telemáticos e informáticos que deben incorporarse, que deben analizarse en su conjunto para poder producir la cuestión de la eficacia procesal. Por tanto, el reto de la valoración de la prueba debe abandonarse en el esquema de una taxatividad o de una libre valoración empírica, sino que ahora debe analizarse en su conjunto y debe considerarse la cientificidad de la prueba. Por ejemplo, algo muy sencillo, ahorita que estoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, veo un menú, pero ya el menú ya no es en un papel, sino ya es en un código QR. Ahora vamos a ver los alcances de ese QR, no solamente la identificación electrónica de la información que rige ese QR, sino también qué información me aporta para poder justificar alguna pretensión. Y una vez que se tenga esa información, ahora, ¿cuál va a ser el valor de contexto que le voy a dar para que pueda ser incorporado a través de una audiencia? Y claro, por ejemplo, si se tratara, vamos a suponer, de una cuestión, de un delito que tenga que ver con una documentación,
Por ejemplo, la contratación ilícita, un uso ilícito de atribuciones y facultades, donde todo el soporte documental es en papel, pues ahora tenemos un sistema como el que se llama Compranet, donde están todas las licitaciones de manera electrónica, donde ya no hay un documento autógrafo, donde ya una firma electrónica es la que da la autorización en vez de una firma en papel, en donde un abogado debe abandonar el clásico papel y las plumas elegantes, y ahora debe contar con un buen internet, con buenos instrumentos de cómputo para poderse incorporar a la realidad. Pero toda esta demostración de prueba, ahora para incorporarla en un proceso judicial le tengo que correr traslado a la contraparte, pero ya no en papel, sino a través de un archivo digital, a través de plataformas comprimidas como Dropbox, OneDrive, Google Drive, en donde se puede desarrollar o donde pueden obtener la autenticación de dichos documentos. Pero no solo eso, si esto también lo trasladamos a operaciones financieras, ahora resulta que los estados de cuenta o el seguimiento del dinero ya no es en papel o ya no es a través de un informe bancario donde había un clásico sello de goma, sino que ahora es a través de esquemas electrónicos. Y claro, todo este seguimiento electrónico debe basarse a través de distintas plataformas. ¿Y cuál va a ser la forma de incorporarlo? A través del testimonio de los órganos de prueba, pero que estos ya ni siquiera van a ser de cuestiones presenciales, sino que también van a ser de maneras virtuales, y ahí dependerá de la capacidad de cada abogado para poder realizar ese análisis de contexto y poder rebatir o poder refutar cualquier elemento de convicción que haya podido ser alterado o que haya podido ser trastocado en el desarrollo de este proceso. Y por último, también tenemos que el desarrollo de la función notarial en algún momento se tendrá que volver electrónica, y que necesariamente deberá basarse a través de plataformas notariales donde se pueda corroborar un QR de una escritura pública, y ya no va a ser necesario la clásica firma del notario con su sello de goma, sino que ahora se podrá autenticar dichos documentos a través de las distintas plataformas del Internet. Y por tanto, la expresión de la oralidad ya está quedando en una cuestión de expresión de la digitalización, y la oralidad y digitalización a través de las distintas plataformas de videoconferencia como las que actualmente nos encontramos, y por ende debemos desarrollar nuevas técnicas de litigación oral. Agradezco profundamente la invitación de la doctora Patricia, les mando un cordial saludo, un afectuoso abrazo, y siempre a disposición de mi amada Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Camilo Constantino Rivera, por su brillante exposición respecto al tema relacionado con la valoración probatoria en los procesos orales. Continuando con nuestro programa del día, vamos a darle el uso de la palabra en esta ocasión a la doctora Karina Gómez Frode. La doctora Karina Gómez Frode, y para ello, bueno, daré lectura a algunos puntos o notas curriculares importantes que finalmente se relacionan con su actividad profesional, y que en torno a ella diremos que ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo título de maestría por el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha sido profesora desde hace 20 años de las materias Teoría Política, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido las materias de Derecho Procesal Familiar y Derecho a la Protección de la Salud en el programa de especialidades en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue directora del Seminario de Derecho Procesal y fue jefa de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Desde septiembre del 2015 es la directora general de arbitraje en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es directora y editora de la Revista Mexicana de Cine y Derecho, directora de la Revista Mexicana del Derecho a la Protección de la Salud. Es miembro de diversas asociaciones dedicadas al derecho procesal, como el Instituto Mexicano
de Derecho Procesal, la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Y desde hace 30 años ha asistido como representante y ponente de México a congresos internacionales de derecho procesal celebrados en Perú, Brasil, España, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Imparte cursos de especialización en arbitraje médico a las comisiones estatales de arbitraje médico del país y forma parte del claustro de doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ella es autora de 6 libros, más de 50 artículos y ensayos publicados en libros y revistas especializadas relacionadas con temas procesales, pedagógicos, cinematográficos y de derecho a la protección de la salud. Doctora, se queda con la palabra. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Su tema son los retos de la oralidad en materia familiar. Muchas gracias, doctora Patricia González. Pues es un gusto volverla a ver. No sé si se acuerda que nos vimos en enero en la Facultad de Derecho con un seminario de violencia contra las mujeres. ¿Y quién iba a pensar que ahora pues todo lo tenemos que hacer virtualmente, verdad? Pues gracias a nuestra moderadora. No me vaya yo a pasar si no me recuerda el tiempo que tengo. Sí. Muchas gracias. También a la doctora López Olvera, pues quiero felicitarla. Ya en la mañana ya la felicitaron en el sentido de que es el primer miniforo en materia procesal de Derecho Internacional Procesal que está organizando usted. Espero que sean muchos los que sigan, que continúen con ese amor al derecho procesal que nosotros ya le tenemos desde hace muchísimos años. El doctor Pedro Salazar en la mañana, cuando hizo la inauguración de este foro, recordó al doctor Héctor Fixamudio y al doctor Eduardo Ferrer MacGregor como grandes procesalistas del instituto, pero pues es obligado que tenemos que recordar a otros 2 grandes procesalistas que tiene el instituto y que no podemos dejar de mencionarlos, que es el doctor Sergio García Ramírez, en principio, y también el doctor José Ovalle Favela. Entonces, ambos también grandes autores del derecho procesal que no podemos olvidar. Ahora, quiero hacer esta acotación. Los filósofos del derecho les ha interesado el derecho procesal hace algunos años. Antes no les interesaba tanto. Discuten en relación a lo verdadero y a la verdad, a estas cuestiones. Sin embargo, desde hace algún tiempo nosotros en nuestros foros internacionales de derecho procesal tenemos la lucha entre 2 grandes profesores, un italiano que se llama Michele Tarufo, que habla de que el proceso sirve para encontrar la verdad. Y en cambio, tenemos un colombiano, el colombiano es Jairo Parra, el procesalista más importante en Colombia, y Jairo Parra dice, no se confundan, el proceso judicial sirve para la solución de los litigios, nada más y nada menos. No nos metemos a las verdades porque no hay verdades absolutas. Hay verdades relativas y para eso basta nada más ver la película de Rashomon para darse cuenta de que a veces nos enfrascamos en sostener verdades cuando es muy complicado. Bueno, yo les voy a esbozar algunas ideas en relación a el proceso oral familiar. Ustedes van a decir, ahorita en la pandemia, ¿como para qué? Si todos los procesos familiares han sido paralizados, no ha habido impartición de justicia en materia familiar. Sin embargo, es importante decir qué ha sucedido con estos juicios orales familiares. Tengo que mencionar al doctor Antonio Muñoz Cano Eternod, un magistrado familiar que unió a muchos magistrados y jueces en materia familiar, y también lo que es algo maravilloso es que nos invitó también a nosotros, a los académicos, a que participáramos en la propuesta de una inclusión en el Código de Procedimientos Civiles de un juicio oral en materia familiar. Y eso fue en el año 2014. En el 2014, fíjense ya todos los años que han pasado, ya llevamos 6 años y vamos a ver qué es lo que ha sucedido o qué es lo que ha pasado con este proceso oral familiar. Pues podríamos decir, antes de eso necesito hacer también mención de
Mauro Capelletti. Hoy en la mañana, o también Lorenzo Bujosa, nuestro presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, lo mencionó. Fíjense que él ya desde hace 50 años hablaba de la necesidad de instalar juicios orales. Los hemos implementado en materia penal y con muchos defectos y sobre todo con muchas críticas de los penalistas. Aquí no voy a hablar de eso. Sin embargo, algo interesante es que cuando decimos juicios orales no debemos de simplificar las cosas, sino un proceso moderno tiene que tener estas características. Primero, la armónica vinculación del predominio de expresiones verbales. Claro, eso ya lo sabemos. La concentración de actuaciones. La inmediatez física del juez con las partes. La inimpugnabilidad de las resoluciones interlocutorias o incidentales. El desechamiento de todos los trámites o recursos que entorpezcan el proceso. La publicidad de las actuaciones. Y un sistema de apreciación probatoria de prudente arbitrio o de sana crítica. Bueno, don Héctor Fixamudio, que ya también ha sido mencionado, él ya desde hace algunos años estableció que los presupuestos para establecer la oralidad tienen que ver con estos supuestos. La modernización de la organización judicial, la preparación profesional, académica y práctica, tanto de jueces como de magistrados, el establecimiento o perfeccionamiento de procedimientos eficientes de selección y nombramiento de personal judicial, la instalación de locales adecuados en la sede de juzgados y tribunales que permitan celebración de audiencias y con recursos técnicos y económicos necesarios. El doctor Cipriano Gómez Lara siempre nos enseñaba que nosotros no podíamos tajantemente decir que esos son juicios orales o esos son juicios escritos. Nosotros mejor preferimos decir siempre procesos con tendencia a la escritura o procesos con tendencia a la oralidad. Y bueno, lo que les quiero contar en relación a estos juicios con tendencia a la oralidad, que se estableció este juicio oral en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en los artículos del 1019 al 1073, ahí tenemos establecido este juicio oral. ¿Y qué puedo yo decir? En 2016 publiqué en un libro en el que me invitó una procesalista colombiana muy famosa que se llama Mónica Vázquez Alfaro, que se llama Temas de Derecho Procesal y Administración de Justicia. Ahí publiqué las críticas que yo veía en relación a esta propuesta y a este capítulo o este título, perdón, dentro del Código de Procedimientos Civiles. En principio había un catálogo de los litigios que iban a ser ventilados bajo esta vía, que le podemos decir vía oral. Y entonces estaban ahí incluidos un montón de litigios que al fin y al cabo, hasta ahora, después de 6 años, no han sido entonces incluidos en el juicio oral. Es decir, actualmente por la vía oral se promueve la nulidad del matrimonio, actos de jurisdicción voluntaria, la filiación, todo lo relativo a la patria potestad, la constitución forzosa de patrimonio familiar, el cambio de régimen patrimonial controvertido, la interdicción contenciosa y el divorcio incausado siempre y cuando sea solicitado por ambos cónyuges. Eso quiere decir que los alimentos, que es una de las controversias más fuertes en nuestro país, la guarda y custodia, la violencia intrafamiliar, siguen siendo ventilados bajo otras vías, bajo la vía de controversia familiar y bajo la vía también ordinaria civil ante los 42 juzgados de lo familiar que existen en la Ciudad de México. Y solamente a la fecha tenemos 10 juzgados orales. Es decir, que después de 6 años de la inclusión de esta vía oral,
podemos sentirnos no muy satisfechos con los resultados, en virtud de que los grandes conflictos familiares que tiene nuestra sociedad siguen entonces siendo ventilados ante jueces que están viendo un proceso escrito. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este proceso? ¿Qué es lo que podríamos proponer? Bueno, yo propongo, algún día espero que se logre, algún día que ya no tengamos pandemia, porque yo creo que la pandemia tendrá que terminar algún día y volveremos a pisar tribunales y a pisar salas orales, pero no salas orales como estaban apretadas, eran 10 salas orales, todas apretadas sin... se podía oír lo que le gritaba una señora a la otra, de un juzgado al otro, no había privacidad y entonces se necesita precisamente instalaciones, presupuesto y mi deseo máximo es que algún día todas las controversias familiares, desde un divorcio hasta la violencia intrafamiliar, hasta todas las controversias de guarda y custodia, etcétera, todas sean resueltas bajo el sistema oral familiar. No tenemos por qué, porque es súper confuso tener diversas vías. Entonces, estas vías nos confunden terriblemente. Los abogados luego no saben muy bien qué vía es la que hay que elegir, siempre están cuestionándoselo. Y entonces, también otra cosa que ha sucedido es que las pruebas psicológicas en materia familiar se ha determinado que la prueba psicológica no admite entonces la colegiación, es decir, solamente se permite una sola prueba pericial y eso pues a muchos abogados, incluso a muchos jueces les parece que es violatorio de las reglas del proceso, en virtud de que no necesariamente la opinión de un solo perito en materia de psicología pues va a ser la que diga o la verdad en este caso, ¿no? Entonces, y que pueda orientar al juez a dictar la mejor sentencia. Además, se tardan muchísimo en desahogarse estas pruebas. Entonces, ¿dónde está la oralidad y la inmediatez y la rapidez que necesitamos de este juicio, en estos juicios orales, cuando necesitamos precisamente la rápida solución de los mismos? Había un procesalista que en paz descanse, familiarista más bien, Iván Lagunes, no sé si lo recuerdan, también era un bello profesor de la Facultad de Derecho, que decía que el juicio oral es incuestionablemente el medio más humanitario y razonable para procurar una justicia verdadera y pronta y expedita, es decir, sin demora y a la mayor brevedad posible, principalmente en beneficio de las clases más vulnerables, de los débiles, de los menores de edad, de las personas mayores de edad, de los discapacitados. Entonces, nosotros no podemos permitir que parecería ser que era muy bondadoso este juicio oral, sin embargo, el Consejo de la Judicatura pues no ha permitido que los grandes procesos, los grandes litigios que se deben de resolver, se siguen resolviendo entonces bajo procedimientos escritos y entonces pues nos quedamos pues muy tristes ante esta situación. Les agradezco a todos mucho su asistencia a este mini seminario de Derecho Procesal y encantada de contestar las dudas que tengan. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, por tan brillante exposición en torno a este tema muy interesante sobre los retos de la oralidad en materia familiar. Y bueno, continuando con nuestro programa de la mesa, daremos ahora la palabra, antes de leer unas pequeñas líneas curriculares, de la maestra Yasmín Perla Garduño García. La maestra es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es especialista en Derecho Constitucional, maestra en Derecho. Ambos títulos los obtuvo en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, concluyó el doctorado en Derecho en la Barra Nacional de Abogados Académica en la Barra Nacional Autónoma de México. Y también vamos a decir que ella es postulante de litigio estratégico
en derechos de la infancia y además ha dado conferencias en diversas universidades e instituciones públicas y privadas. Entonces, tiene la palabra maestra Yasmín Perla Garduño García. Bienvenida a este miniforo internacional. Su tema es oralidad en materia civil. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Patricia González. Agradezco, por supuesto, la generosa invitación de la doctora Patricia López Olvera y, por supuesto, me honra mucho estar en un foro donde sé que detrás está uno de mis maestros que más admiro, que es el doctor Enrique Cáceres Nieto, de quien siempre se aprueban conocimientos importantes. Y pues estoy muy contenta de escuchar tanto talento, de escuchar que ya en la materia procesal se está realizando algún tipo de investigación y por supuesto con un fundamento epistémico serio, ¿no? Con algunas también premisas que tienen que ver muchísimo con estas nuevas tendencias y estas incorporaciones que se tienen que dar de lo que está sucediendo, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Y bueno, en este sentido, también con la incorporación que se tiene en la oralidad. Me gustó muchísimo la ponencia que nos dio la doctora Patricia López Olvera, porque creo que es un reto enorme para todas las personas que postulamos combinar estas dos cosas, la práctica y, por supuesto, una teoría que nos permita soluciones eficaces, reales en la impartición de justicia. También felicito a la doctora Karina Xochitl, me encantó la ponencia, postulo también en materia familiar y civil, y tenemos cuesta arriba las instituciones. También he aprendido del magistrado Muñoz Cano y creo que ha sido un facilitador para la utilización también de la oralidad, de una mejor y para garantizar la tutela jurisdiccional para todos los ciudadanos, ¿no? En ese tenor de ideas, quisiera acotar algunas de las ideas que ya había esbozado la doctora López Olvera en relación a la evolución que ha tenido el derecho procesal y resaltar la importancia de la filosofía analítica, tomando en consideración que definitivamente no podemos platicar de derecho sin hablar de lenguaje. Y esta combinación derecho y lenguaje nos da toda una gama importante de ideas, porque evidentemente, como ciertos filósofos analistas, como Wittgenstein, decían que solamente se puede identificar el mundo cognoscible a través del lenguaje y evidentemente tenemos que tener una metodología también planteada para realizar una estructura lógica de los enunciados, y con esto también me refiero a los términos jurídicos. Es algo que no se queda meramente en el lenguaje normal, sino que por supuesto toca a los operadores jurídicos, toca al mundo del derecho, esto tomando en consideración, bueno, que los discursos que elaboramos los abogados, que elaboramos todos los operadores jurídicos, son construcciones de uso del lenguaje. Y más allá de las reglas gramaticales con que podemos o con que debemos elaborarlos, en el caso de los operadores jurídicos le damos ciertas proposiciones, cierto sentido. Y esto obviamente son con base en los contenidos de las normas o de cualquier constructo jurídico, porque ahora en este mundo tan evolucionado de derecho, donde encontramos también una importante influencia de, por ejemplo, control de convencionalidad, de algunas tendencias acerca de las resoluciones que han emitido los tribunales internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana. Todos estos elementos, por supuesto, deben permear dentro del sistema de impartición de justicia y de cómo entender el derecho. Esto cada vez lo hace más ambiguo para los operadores jurídicos, porque entonces las normas no se quedan solo en enunciados, sino que se convierten en proposiciones y, por supuesto, es la tarea del abogado construir estos discursos para comunicar las ideas que estén dentro de un mundo del derecho. Y esto implica un doble reto, porque en eso, bueno, el operador jurídico debe de utilizar un lenguaje técnico, esto es, que debe conocer además, dentro de sus andamios cognitivos, debe tener
un lenguaje que le permita conocer el sentido que la norma jurídica pretende dar. Entonces, en las escuelas nos han hecho creer que los operadores jurídicos somos una persona que no realiza una actividad más que pasiva al leer textos jurídicos, y no es así, sino todo lo contrario. Nosotros no tan solo hacemos interpretaciones, sino estas interpretaciones tienen que ver con realizar una actividad completamente activa donde nosotros, además de hacer hermenéutica, esta interpretación de los textos, nosotros también comprendemos a partir de la propia posibilidad de comprensión, desde ideologías, desde emociones, desde el conocimiento que se tiene del mundo, y esto es innegable. De ahí también la importancia sobre la teoría que el doctor Cáceres desarrolla, que es constructivismo, y que, bueno, sabemos que está involucrado en ciencias de cognición. Para la materia oral, esto es vital, porque si bien es cierto que en todo proceso judicial su objeto es la determinación de la verdad, obviamente en este ánimo de una impartición de justicia, también lo es que tenemos un montón de problemas a la hora de comunicarnos y de comunicar por escrito y verbal. Los procedimientos de juicio no es completamente oral. Hay una parte que estrictamente tiene que ver con las audiencias, donde veremos cómo implican estos procesos cognitivos e incluso fisiológicos para la determinación de resoluciones judiciales, pero también la primera parte, es decir, el escrito inicial y el escrito de contestación de demanda, son a través de escritos. Es un procedimiento que combina estas dos técnicas y en ambas estamos utilizando lenguaje. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje y qué tipo de enunciados y de proposiciones estamos haciendo? No podemos perder de vista que tenemos varios operadores jurídicos implicados en este sistema que es el juicio o el proceso. Y de ahí es enormemente importante resaltar que los operadores jurídicos que representan a las partes, los abogados, son unas personas que están epistémicamente comprometidos porque su discurso tiene que ser dado en un sentido que favorezca a las partes. Y entonces al juez le llegan dos discursos o dos interpretaciones, y con base en estas dos interpretaciones que tratan de recrear lo que fue el caso en el mundo, a partir de ahí toma una resolución. Pero no tan solo en relación a las interpretaciones y al texto que le aportan los abogados al juez, es como este va a tomar las decisiones, sino que también en este tipo de procedimientos, especialmente en las audiencias, aparece algo denominado pues retórica. Y obviamente esta retórica o este uso de la voz para convencer a través de argumentos debería de estar acompañado de cuestiones o de valores epistemológicos, pero a veces también no nada más es en relación a esto, sino que encontramos que dentro de estas razones también los argumentos están dados a una carga emotiva. Y esta carga emotiva, además, de alguna manera relacionada con el principio de inmediación, nos debe fijar una importancia acerca de cómo la estructura mental, la estructura de conocimientos del operador jurídico influye de una manera determinante en la toma de decisiones. Con base en esto y en revisar cómo estas teorías jurídicas contemporáneas, como es el constructivismo jurídico, nos pueden ayudar a una mejor aplicación del derecho y a una mejor comprensión de estos fenómenos, es que a mí me gustaría resaltar que de la teoría del doctor Cáceres, del constructivismo, las ciencias de cognición y las ciencias de la complejidad en los juicios orales tienen un papel preponderante. ¿Por qué? Porque definitivamente la construcción de esta realidad que se hace a través de los discursos que emanan de los operadores jurídicos
definitivamente trasciende hacia la toma de decisiones. Mucho más tomando en consideración que, insisto, en la formación de los abogados o de las licenciaturas para ejercer la carrera de Derecho, no se le da importancia a una formación que tome en consideración las emociones, que tome en consideración estos procesos cognitivos implicados dentro de los procesos judiciales y que, por supuesto, son importantes para el análisis y para la práctica de este tipo de procedimientos. Entonces, tenemos que tomar en consideración que toda experiencia afectiva o personal implica sujetos, implica expresiones e implica adaptaciones. En relación a esto, bueno, hay tareas cognitivas que dependen de los jueces, que es escuchar a las partes, revisar qué medios de prueba, de convicción aportan y hacer estas valoraciones, pero también se deben de tomar en consideración en los juicios orales los elementos paralingüísticos o aquel lenguaje no verbal, que tampoco se estudia en las universidades y que es de vital importancia, porque dentro de un proceso de comunicación, por supuesto que influye. Así, en el caso de los juicios orales, durante la realización de las audiencias, tanto de la audiencia preliminar como de la audiencia de juicio, las partes están haciendo uso de la voz, es decir, están llevando a cabo un lenguaje verbal que va acompañado también de un lenguaje no verbal, consistente en la entonación de voz que están utilizando, que bueno, sirve para llamar la atención de la contraparte, del juez. También estas variaciones que podemos hacer de la voz pueden de alguna manera influir en la empatía o no que se tenga sobre ese discurso o en la adhesión que se tenga a ese discurso, la pronunciación, el volumen adecuado. Estos son elementos importantes que deben de acompañar a una argumentación en los juicios orales y por supuesto no podemos dejar de lado otros elementos como pueden ser los gestos, la postura, los ademanes. Todo este lenguaje, todo este comportamiento incluso fisiológico, corporal, influye en tomas de decisiones y es algo que creo que también se ha dejado de lado. De ahí la importancia que tiene dentro de los juicios orales, por supuesto, el contenido propio de la secuela procesal, el saber de fondo, ¿no? El conocimiento del derecho, el derecho sustantivo, el conocer las etapas que nos indica el Código Procesal, pero también todos estos procesos cognitivos que acompañan el desahogo de estas audiencias, el desahogo de estos escritos, el cumplimentar los requerimientos que el propio Código nos está estableciendo. Y bueno, por último, me uno a las manifestaciones que hace la maestra Patricia en relación a la necesidad de esta séptima etapa del derecho procesal. La escuché y estoy completamente convencida que necesitamos un procesalismo epistémico y, por supuesto, constructivista para dar una eficaz solución a los procesos judiciales y, por supuesto, para llegar a la verdad, que es uno de los fines del derecho y de la justicia. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra. Qué amable, felicidades por tan clara y precisa exposición en cuanto a su tema sobre oralidad en materia civil. Y bueno, continuando con nuestro programa, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro siguiente ponente que se encuentra aquí con nosotros, que es el maestro Julio Veredín Sena Velázquez. Su tema es sobre los principios procesales, retos frente a la pandemia. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho con enfoque constitucional y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha sido secretario de Tribunales Unitario y colegiados en materia penal del Poder Judicial de la Federación, así como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz. Actualmente él es juez de distrito, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo
en materia penal en la Ciudad de México. Es profesor de Derecho Penal y Teoría del Delito de la Licenciatura en Ciencia Forense en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como docente en el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, en el Instituto también Nacional de Ciencias Penales, y ha impartido diversos cursos que ha organizado las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Autónomo de México sobre temas de derecho penal, procesal penal, juicio de amparo en materia penal. Maestro, bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Quiero iniciar agradeciendo la invitación de la doctora Patricia López y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que al mismo tiempo es mi casa también, egresado también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también me congratulo con todas las exposiciones, que son expositores que tenemos en nuestras mesas, y también los anteriores. La verdad que he estado siguiendo todo el día el mini encuentro, que la verdad yo creo que se ha maximizado muchísimo. Se han tratado temas bastante interesantes. Decía la doctora Patricia que ha estado muy limitado y que esto va a dar pauta a nuevos esquemas para poder ampliar las discusiones, y yo creo que es bastante necesario. Hay muchos temas por hablar, bastante participantes que tienen una muy clara disertación sobre temas muy relevantes para nuestro orden jurídico. También aprovecho la ocasión para saludar a la doctora Karina, con quien he tenido una gran oportunidad de relacionar y hablar muchos temas sobre ciencia, y la verdad es que me da mucho gusto verlas, y también en estas circunstancias ver a todos que estamos bien de salud. En principio, yo elegí este tema porque me parece que es uno de los que más está ahorita en boga en cuanto al cuestionamiento de las estructuras del Estado más del Poder Judicial para poder enfrentar situaciones del sistema procesal penal frente a una condición de pandemia. En realidad, para todos nos ha cambiado la vida en el ámbito personal, pero en el ámbito de justicia nos ha trastornado, ¿no? Tengo, como ustedes habrán escuchado, prácticamente mi carrera ha sido judicial, y en realidad lo que hemos pasado a partir del 18 de marzo en adelante nos ha volcado totalmente el mundo. Y así como a todos los operadores jurídicos, para nosotros ha sido un cambio bastante interesante y muchos retos por aprender. Entonces, desde esta perspectiva, he querido plantear los temas sobre los nuevos alcances, los retos del sistema acusatorio, los principios procesales del sistema acusatorio frente a la pandemia, y que son todos los días materia de discusión o de cuestionamiento en los sistemas, en los diversos juzgados, y más en juicios de amparo. Es donde prácticamente nosotros somos un receptáculo de todas las inquietudes, todas las dudas, de métodos de interpretación y de solución inmediata de los conflictos que están presentando las partes, para poder agilizar cuestiones que evidentemente para todos un planteamiento, cualquiera que sea, es urgente y de solución inmediata. Entonces, esa es la visión a la que nos enfrentamos, y del otro lado poder identificar aquellos elementos que sí son verdaderamente urgentes y que debemos dar solución. Prácticamente nosotros tenemos presentes los principios que rigen el sistema acusatorio: la publicidad, la contradicción, la continuidad, concentración e inmediación. Todos estos principios son plasmados como base y estructura lineal del sistema acusatorio, que nos da una total resignificación del sistema procesal, abandonando ya el sistema acusatorio. Y evidentemente, como decía el juez Paul, no tenemos mucho tiempo de haber instaurado este sistema, y nos enfrentamos a un cambio totalmente circunstancial de cómo operar. Apenas estamos fincando a través de criterios que nos ha establecido los tribunales judiciales y la Suprema Corte de Justicia el entendimiento e interpretación de todos estos principios, para poder redefinirlos y dar una operatividad que permita a las partes el verdadero acceso a la justicia frente a un sistema acusatorio y en el proceso penal. Y entonces nos enfrentamos a un problema de pandemia que nos obliga a echar pasos hacia atrás y empezar a reformular todo, cómo se va a plantear, cómo se van a elaborar ahora los juicios.
evidentemente estamos en una etapa que hemos transitado entre una suspensión que se dio de marzo hasta a finales de julio, que paralizó prácticamente los órganos de impartición de justicia, y digo prácticamente porque vivieron en diferentes etapas. La primera parte que sí fue un bloque inicial de paralización, y después de mayo se empezaron a dar más aperturas sobre tipos de asuntos que se iban abriendo a partir de una interpretación o apreciación de los jueces que ameritaban un trámite urgente. Entonces, creo que eso fue la primera pauta que nos empezó a modificar sobre un adelantamiento, sobre establecer métodos a partir del Poder Judicial de la Federación, en los que se podían atender asuntos de manera en línea y transformar todo el sistema. Creo que uno de los pasos más adelantados o de las pautas que se han tenido y que nosotros tenemos como reflejo es el Poder Judicial de la Federación en México, que tiene mayor implementación del sistema y mayor tecnología y mayores elementos para poder adaptarse a ese cambio. Este modelo de juicio en línea ya venía trabajándose, ya teníamos nosotros demasiadas plataformas, sin embargo tuvo que adelantarse totalmente para poder facilitarlo. Es un esquema que nos va a cambiar mucho, no solamente a los operadores jurídicos, sino también a las partes. En estas etapas, lo que yo advierto es que ha sido bastante reticente el cambio de las personas a transitar a este sistema. En principio, empezamos a atender ciertas demandas, ciertas peticiones en línea, y la gente se empezó a ver la necesidad de transformarse, de empezar a promover en línea, pero esto no es común, no es algo habitual. Esto solamente se dio como una necesidad durante las etapas de paralización total y después una forma de implementación. Y ahora realmente cuando ya se empezaron ya a abrir más las oficinas, empezaron a tener un regreso escalonado, prácticamente la forma de litigio a través de en línea ha disminuido muchísimo. Nos presentan todos los documentos y los juicios y demandas en buzón judicial, los dejan en físico. Y entonces nosotros tenemos que transformarlos en plataformas en línea para poder verificar, no solamente para tener acceso a las partes, sino para poder trabajar. Porque prácticamente nosotros, los órganos judiciales, están trabajando en manera federal con una tercera parte de su personal. Es el que se acerca, integra expedientes y a partir de ello alimenta a todo el personal que está en casa trabajando para poder dar eficacia. ¿Qué es lo que nosotros, con este preámbulo de las circunstancias objetivas, en cómo se está trabajando, me parece que podemos avanzar sobre o tocar algunos puntos que me parecen relevantes. Quiero primero hacer alusión a que estas circunstancias sobre acceso a la jurisdicción del Estado no lo podemos ver aislado, es una circunstancia muy particular en la que estamos viviendo, que ha meritado incluso pronunciamientos en el orden internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2020 sobre la eficacia de poder dar pautas para que las partes accedieran. Y esto en particular creo que podemos tocar algunos puntos muy relevantes o tenerlos en cuenta sobre condiciones que evidentemente nos colocaron en situación de prioridad para salvaguardar la vida y los derechos de las personas, pero en esta condición de ponderación de derechos, porque prácticamente se fue enlazando en estas circunstancias en las que tanto el Estado como los órganos jurisdiccionales empezaron a analizar o a tener la recepción de los planteamientos desde esa perspectiva, tanto de la emergencia que se está viviendo, la necesidad de salvaguardar a las personas o el entorno social, un interés preponderantemente social, pero al mismo tiempo no frenar o no detener la salvaguarda y protección de los derechos humanos de las personas que estaban solicitando acceso a la jurisdicción del Estado y que pues, esas circunstancias eran primordiales y siguen siendo primordiales. Circunstancias como personas que están en situación de grupos vulnerables o de condiciones de extrema necesidad, como personas privadas de la libertad, mujeres en condición de riesgo por violencia, indígenas, migrantes, grupos muy particularmente identificados que no podían estar al margen de
una condición de apreciación por parte del Estado. Entonces, esos fueron los mecanismos que establecieron esos organismos internacionales para visualizar y dar una pauta de actuación hacia los estados, y particularmente la recomendación de que el acceso a la jurisdicción del Estado, particularmente en la representación, la protección y medidas de protección o garantía de los derechos humanos, se les diera particular prioridad. En nuestro sistema jurídico había muchas condiciones dentro del ámbito penal que necesitaban ser atendidas. Desafortunadamente vivimos una etapa de paralización inicial que dejó a muchas personas fuera de este ámbito de protección. Se calificaron ciertos casos de urgencia, como podría mencionar determinaciones de resolución de situación jurídica ante detenciones, y que determinaban una solución sobre vinculación o no vinculación, y una vez emitida esa determinación se paralizaban los asuntos. ¿Cuál era la consecuencia? Que todas las formas alternativas de solución del conflicto, no había forma de que se solucionaran, que se plantearan y tuvieran una alternativa para atender estas recomendaciones de despresurizar los centros carcelarios. Entonces, esto se fue modificando. El amparo tuvo mucho que intervenir ahí para poder incluso aperturar condiciones en las que los órganos jurisdiccionales estaban cerrados y obligar a que se aperturara, que se escuchara a los presos y tuvieran algunas alternativas para salida. Lo mismo que la protección para las mujeres, que estaban en condición de reclamar la protección de derechos, otros como aseguramiento de inmuebles donde era el hogar de las personas, que son temas bastante primordiales para la protección de derechos. Entonces, creo que bajo esas condiciones se fueron aperturando muchas situaciones que dieron mayor seguridad a las personas, pero que actualmente siguen siendo tan prioritarias y que no pueden tener la misma condición de que los casos ordinarios. Y me refiero en casos ordinarios en los que no existe esa premura inmediata de intervención. Entonces, creo que nos han modificado muchísimo las condiciones, pero además colateralmente se han puesto otras situaciones ya dentro del ámbito. Y voy a referirme particularmente a la forma de llevar las audiencias. Las audiencias actualmente han sido bastante problemáticas porque algunos estados y la federación han implementado sistemas o plataformas para poder llevar audiencias a través de las videoconferencias. Pero esto no es un modelo generalizado. Esto hay condiciones en las que no, incluso hay estados en las que no permiten ese tipo de condiciones, pero afectan irremediablemente a las partes, y no solamente por condiciones de los principios del sistema acusatorio, a través de la inmediación, a través de la publicidad, de la contradicción, que son temas que se han tocado en el foro, sino que también afecta a las propias partes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, órganos jurisdiccionales que aperturan una audiencia y citan a las partes, y las partes se declaran que están dentro de un grupo vulnerable y que no pueden acudir ante el riesgo. Son condiciones que ponen en una tabla bastante frágil el ponderar el derecho a la protección de la salud frente a condiciones de pandemia, y la otra, el derecho de intervenir como, por ejemplo, representante de una de las partes, y al mismo tiempo el derecho de acceder al juicio con todas las condiciones de debido proceso. Entonces, son elementos que se van poniendo circunstancialmente, pero que evidentemente los estados no tenemos ninguna, o no se tiene ninguna forma de excluir, que con el paso del tiempo tendremos que aperturar todas estas vías de comunicación a través de la videoconferencia. Evidentemente hay condiciones en las que no va a ser muy fácil, derivado de que, por ejemplo, el desahogo de pruebas, se habla un tanto de que no tenemos certeza sobre que el desahogo de prueba vaya a ser influenciado a través de este sistema de videoconferencia, y que el órgano de prueba pueda recibir cierta información que está alimentada por circunstancias en las que el juzgador no puede controlar, no puede advertir lo que está aconteciendo alrededor del testigo porque está en otra área y no puede verificar que lo mismo que está en una sala. Entonces, son circunstancias en las que es muy difícil poderlo determinar, pero esto obliga necesariamente a atender casos que en principio serán los urgentes, pero de alguna forma tendrán que irse habituando
hacia otras situaciones que poco a poco tendrán que irse condicionando para poder asegurar la eficacia de la obtención de los datos que se están obteniendo, su veracidad, para que puedan llegar no solamente a determinar ante el juez que está resolviendo el caso, sino también ante los órganos de revisión, que es donde particularmente tiene un tema sobre la inmediación, sobre si efectivamente los órganos de revisión están controlando o apreciando ese principio, pero al final son órganos que bajo nuestro sistema jurídico están haciendo una revisión de lo que hizo el juez de control para poder determinar su validez constitucional o su validez conforme a los parámetros de debido proceso. Entonces, esas circunstancias tendrán que irse evaluando en la medida en que se van acondicionando estas circunstancias de la implementación del propio sistema y en una situación de adecuación de todas esta de la colisión entre los principios y las necesidades que actualmente tenemos para que se puedan proteger los derechos de las personas. Entonces, particularmente podríamos concluir con algunos puntos que tendremos que evaluarlo a partir de lo que la necesidad que tenemos. En principio, de que todos los sistemas puedan tener la implementación de plataformas en todos los sistemas, en todos los tribunales, para que puedan llevarse por videoconferencia las audiencias. En segundo, que se pueda facilitar a las partes el acceso a la jurisdicción del Estado. Este es un problema, porque si hablamos en lugares donde hay alta tecnología, evidentemente lo vamos a tener, pero nosotros tenemos juzgados o problemáticas en diferentes estados, en poblaciones bastante alejadas, donde no se puede asegurar ni el uso del Internet, ni el uso de los aparatos para poder garantizar la eficacia del acceso a la jurisdicción del Estado. Y esto va a ser otro problema para poderlo allegar a las personas. Y al mismo tiempo, el garantizar que las personas dentro del propio sistema, el proceso que se está llevando a cabo, tengan la eficacia del respeto a los principios. Y ello estamos hablando de los 5 principios que son rectores del sistema acusatorio, pero bajo un modelo en que nos está transformando y que poco a poco tendrá que irse reformando. Actualmente todos estos modelos están implementados conforme a los acuerdos generales de los consejos de la judicatura, pero no hay legislación. Entonces esto tendrá que elevarse, tendrá que transformarse para llegar a un modelo de regulación legislativa en la que se establezcan estas pautas y dar seguridad jurídica a las partes. Y de otra manera, también permitir que las partes tengan acceso y mecanismos para intervenir de manera electrónica en todos los juicios en los que quieran hacerlo, tengan necesidad de intervenir para reclamar la protección de sus derechos. Bien, yo con estas reflexiones me quedo en este momento para efectos de respetar el tiempo y abierto a las consideraciones o preguntas de los presentes. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Jazmín. Maestro, muchas gracias por su brillante exposición. Y bueno, vamos a continuar con el cierre ya de esta mesa. Me corresponde hablar sobre la prueba ilícita y pues sin más preámbulo, comenzaré. Doctora, perdón, ¿sí? Si adelante. Me permite, me gustaría leer su semblanza curricular, doctora. Adelante. Claro que sí. La doctora Patricia González Rodríguez es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Además, cuenta con 2 maestrías y 2 especialidades en materia penal. Es académica y profesora de varios centros de investigación y docencia, con más de 30 años de trayectoria en el servicio público profesional, en puestos directivos vinculados a la Procuración y Administración de Justicia a nivel nacional y subnacional. Sus temas de interés y materia de la línea de investigación que trabaja son el derecho procesal penal, criminalística, la prueba, el sistema de juicios orales, sistema policial, de Procuración y Administración de Justicia, violencia y género, así como sobre la interacción del sistema de justicia con los delitos por hechos de corrupción. Entre sus cargos públicos se encuentran exprocuradora general de justicia en el estado de Chihuahua, exjueza tercero penal del Supremo de Justicia de este mismo estado, secretaria de acuerdos, defensora pública penal,
Cuenta con diversas publicaciones en materia penal y procesal penal. En 2008, la Facultad de Derecho de la UNAM y otras instituciones destacadas le otorgaron un reconocimiento por su destacado desempeño en la administración pública. También mismo año obtuvo el premio Mujer Valiente, otorgado por el Departamento de Estado por conducto del embajador de los Estados Unidos de América en México, por las contribuciones en la promoción de la causa de libertad, justicia, paz e igualdad, destacando que los logros obtenidos ayudarán a crear cambios transformadores dentro de su país y por ser un ejemplo positivo para mujeres líderes emergentes en el mundo. Actualmente es investigadora titular aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina la línea institucional de investigación Sistema Penal Acusatorio y de la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal en México. Gracias, doctora Patricia López Olvera, por esta invitación a moderar la última mesa sobre oralidad y derecho procesal. Y bueno, para mí es un honor estar con tan brillantes mujeres en este miniforo internacional de derecho procesal y también pues con el maestro Julio Beredín Sena Velázquez y con el doctor Camilo Constantino Rivera. Y pues para abrir mi tema sobre prueba ilícita, les comentaré que a raíz de las informaciones que nos da la maestra Karina Gómez Brode en torno a este debate que se ha inscrito en cuanto a la verdad por mi maestro Michel Tarufo y también por el colombiano, ¿verdad? El colombiano que sostiene finalmente Jairo Parra, que pues el proceso está para resolver conflictos. Yo tengo una postura muy, aquí sí que muy radical. Yo creo que los conflictos penales se resuelven directamente entre víctimas y agresores a través de estos mecanismos de solución de conflictos, y esta postura de Jairo Parra obedece más que nada a que él está trabajando bajo la teoría que siguen los sistemas jurídicos del sistema anglosajón y preferentemente pues el sistema estadounidense. En cambio, la postura que adopta Michele Tarufo, nuestro maestro de Derecho Procesal, está inscrita más que nada en los sistemas jurídicos de la Europa continental, a la que pertenece el sistema jurídico mexicano. Entonces, creo que aquí debemos de partir siempre de esta base, o sea, dónde se inscribe nuestro sistema jurídico mexicano y sobre todo el sistema penal, pues se inscribe en su origen, que es el sistema de la Europa continental y que nos llegó a través del derecho español. Y bueno, sin más preámbulo, les comentaré que para mí es importante esto porque sí considero que el derecho determina y selecciona siempre los hechos que desde un punto de vista jurídico, bueno, se plantean en los tribunales y que tales hechos también tienen otras dimensiones mucho más allá de la jurídica. Eso lo debemos tener en cuenta. Los hechos tienen una dimensión empírica, existen como base de una causa jurídica solo cuando se puede decir que existen en el mundo jurídico. Y entonces aquí es donde tenemos los abogados, los juristas, tenemos que unir el mundo empírico, o sea, el mundo de los hechos empíricos con el mundo jurídico, y para lograrlo, para lograr esta unión necesitamos de medios de prueba, necesitamos del tema de la prueba, y bueno, desde el punto de vista de la prueba y de la decisión sobre los hechos, esa dimensión empírica de los hechos en litigio es, como ven, mucho más importante. Entonces, los hechos se van a incorporar en los procedimientos penales en su realidad empírica o material y en general porque ya han ocurrido y por lo tanto pertenecen al pasado, y tendremos que incorporarlos a través del planteamiento que hacemos de enunciados y proposiciones fácticas, de modo que pues los hechos no pueden ser percibidos por el juez, excepto algunos elementos, por ejemplo, que corresponden a las pruebas llamadas circunstanciales. Así que tienen que ser reconstruidos por las partes y por el mismo juzgador cuando los valora, tomando como base los medios de probar que nosotros aportamos como partes en un proceso y que están disponibles y finalmente que se desahogan en una audiencia de juicio oral.
Entonces, los hechos se toman en consideración de una forma muy especial y en forma de enunciados acerca de lo que aconteció fácticamente. Cuando hablamos entonces de la verdad de un hecho, en realidad hablamos de la verdad de un enunciado de ese hecho. En consecuencia, lo que se prueba o demuestra en el proceso judicial es la verdad o la falsedad de los enunciados sobre los hechos que están en litigio, pero se construyen con esos hechos que se dan en su dimensión empírica. Los enunciados fácticos diremos que son constructos lingüísticos definidos por las partes y por el juez. Sus autores, es decir, los que intervienen en el proceso judicial, los van a establecer sobre la base de diversos criterios, por ejemplo, como lo comentaba ahorita una de nuestras invitadas, con reglas de lenguaje, con algunos factores institucionales, con categorías que hay de pensamiento, con normas sociales y morales y también pues las disposiciones jurídicas pertinentes, entre otros muchos factores que intervienen en la construcción de estos enunciados. Y bueno, dentro de esto les comentaré que es importante delimitar algunos términos para analizar el tema de la prueba ilícita, sobre todo el vocablo prueba. El vocablo prueba tiene distintas acepciones. En el lenguaje común, el sustantivo prueba se refiere pues, al medio, al instrumento, al argumento u otro objeto que es útil para poder mostrar la verdad o la falsedad de una proposición o de un hecho. En materia procesal suele hablarse de la prueba como actividad, de la prueba como elemento y aún de la prueba como conocimiento. En el ámbito del proceso penal, los hechos que son objeto de prueba son aquellos que se refieren a la existencia de un hecho que la ley califica como delito y también al hecho donde se identifica y se conecta al probable autor o copartícipe de ese hecho y contra quien pues, se ha iniciado una investigación o se ha sometido a un proceso judicial. Esto será el tema a probar, o sea, constatar la existencia o no, por ejemplo, de los elementos de un tipo penal y la autoría o participación o no en el hecho que describe esa ley penal como delito. Entonces, las partes aquí en la realización de la actividad probatoria, pues tendrán que llevarle al juez a través de ciertos medios de probar, llevarle estos hechos que se dieron en su dimensión empírica para tratar de mostrar con un alto grado de probabilidad, primero, que ocurrieron esos hechos y que ocurrieron de acuerdo con esta descripción jurídica que se hace de los tipos penales en la ley penal en sentido técnico. Por lo tanto, la actividad probatoria pues tiene además otra finalidad que va más allá del mero propósito de acreditar o de probar de las partes. También tiene una intención última que es servir como respaldo a estos procesos argumentativos que desarrolla un juez para tomar una decisión una vez que ha ponderado o valorado los medios de probar que las partes han practicado desahogado frente a él. Entonces, con este énfasis en el entendimiento de la prueba como una actividad, citaremos lo que dice Marina Gascón Avellán al respecto. Ella dice que la prueba en el contexto jurídico va a identificar los trámites o actividades que se orientan a acreditar o a determinar la existencia o la inexistencia de hechos relevantes para poder adoptar la decisión. Y bueno, ya en concreto, hablando dentro del término o vocablo prueba, veremos que la prueba ilícita en el derecho procesal penal, esta prueba ilícita realmente tiene un significado específico respecto a aquello que se le ha denominado en la doctrina ilicitud de la prueba, que precisa establecer dos aspectos importantes: los parámetros normativos y los parámetros eventuales que tienen consecuencias jurídicas para darle esta calificación a una prueba, la ilicitud. En este punto, pues dependerá de la importancia que le asignemos a la cualidad de licitud dentro de la noción de prueba en el proceso penal. Si se entiende como una cualidad accesoria o como una cualidad sustancial, y solo si la licitud se entiende como cualidad sustancial, la prueba calificada como ilícita deja de ser entonces prueba
y ya no puede ser empleada para probar esos hechos en su dimensión empírica. Por lo tanto, se dice que la prueba es lícita cuando en sus distintas dimensiones cumple con los parámetros normativos requeridos para otorgarle esa calificación de licitud. Y estos parámetros pueden estar previstos en las normas de distinta jerarquía. Cabría hablar principalmente, por ejemplo, de una licitud de fuente convencional o de una licitud también de fuente constitucional o aquella que tiene que ver con la legalidad ordinaria, es decir, con la licitud que se establece de acuerdo con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en el caso de la ilicitud de la prueba, cabría igualmente hablar de ilicitud por contravención de una norma convencional o de una norma constitucional o de una regla procesal. Estas distintas fuentes de la ilicitud pueden explicar la diversidad de denominaciones que tenemos para poder nombrar lo que se conoce como la prueba no lícita, es decir, la prueba ilícita. Para el maestro Miranda Stramples, refiere que la utilización en la doctrina y en la jurisprudencia española de este término de prueba, pues sobre todo de prueba ilícita, pues tiene o admite varias denominaciones, y él hace referencia a que se le denomina prueba prohibida, prohibiciones probatorias, prueba ilegal o ilegalmente obtenida, prueba ilícita o ilícitamente obtenida, prueba ilegítimamente obtenida, prueba inconstitucional, prueba nula, prueba viciada, prueba irregular y prueba clandestina, que bueno, no necesariamente resultan sinónimas, sino que, como lo dice el maestro Miranda Stramples, implican diferencias conceptuales relevantes. Entonces, como propuesta para poder precisar este concepto, Miranda distingue dos grandes categorías. Él habla de la prueba ilícita y de la prueba irregular a partir de la observancia en la actividad probatoria de las partes de dos principios relevantes. El principio de legalidad de la prueba, que está pegado a las formalidades legales previstas para el desahogo de cada prueba, y el principio de licitud de la prueba, que bueno, tiene como fin fundamental el respeto a los derechos humanos. Y aquí diremos que pues, la prueba ilícita pues, se va a restringir a aquella prueba obtenida o practicada con vulneración de los derechos fundamentales. Por otro lado, la prueba irregular será la que se obtiene o se practica con infracción de las reglas procesales que regulan el procedimiento probatorio, donde se contiene ese derecho probatorio. Por ejemplo, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece reglas muy claras para el ofrecimiento y la admisión y el desahogo de ciertos medios de probar. Y cuando se afectan derechos fundamentales, estaremos hablando de prueba ilícita, y de prueba irregular cuando precisamente se violan o se transgreden estas normas procesales que se contienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, les comentaré que dentro de los distintos aspectos que se manejan en la prueba ilícita, hay reglas de exclusión, y en la doctrina procesal de naturaleza científica, la que se construye a partir de las teorías del derecho de procedimientos, aquí se habla de que la regla de exclusión probatoria, bueno, actualmente pues es la descalificación de una prueba por ilícita, que va a traer aparejada pues como consecuencia esa exclusión del proceso judicial de determinado medio de probar. Y así es como una norma o regla generalizada que se ha dado en los distintos sistemas jurídicos, tanto en Europa como en América, y se le ha llamado pues regla de exclusión, que va a sancionar la ilicitud con la nulidad y va a disponer que toda prueba ilícita va a perder valor y se va a volver nula, va a dejar de existir para el proceso y se va a descartar toda posibilidad de admitirla y valorarla. En nuestro país hay escasos estudios en relación a la prueba ilícita, sin embargo, bueno, hay que continuar trabajando desde la academia, desde la investigación jurídica, para construir pues estos nuevos derroteros que permitan esclarecer con mayor precisión los efectos y las consecuencias jurídicas que puede tener la prueba ilícita, sobre todo cuando viola derechos fundamentales, y cuando estamos en presencia de la prueba irregular, de qué manera podremos en su momento generar mecanismos incluso de sanción para
aquellos, pues, sobre todo los servidores públicos, que conociendo perfectamente cuáles son estas reglas procesales para el ofrecimiento y la práctica de desahogo de medios de prueba, pues incumplen con esas reglas y en ocasiones pues generan o promueven la impunidad de los casos, porque los jueces pues definitivamente tendrán que pronunciarse en torno a esos aspectos. Y bueno, en el derecho mexicano, diremos que esta prueba ilícita, el término o el concepto de prueba ilícita ha sido elevado a rango constitucional a raíz de esta reforma del 2008, donde se modificó completamente el sistema de justicia penal, es decir, se eliminó el sistema mixto o llamado también inquisitorial y se incorporó el sistema acusatorio, y ahí, bueno, quedó perfectamente delimitado el concepto en el artículo 20 constitucional, apartado A, en la fracción novena, donde se señaló que cualquier prueba que se obtenga con violación a derechos fundamentales será nula, entonces estará completamente excluida del proceso judicial, no se podrá tomar en cuenta para integrar, en este caso, parte de ese material probatorio que los jueces tendrán que valorar para determinar la prueba de los hechos. Aquí, entonces, en conclusión, les diré que ante esta reforma constitucional que tuvimos en el 2008, este principio de licitud probatoria se interpreta o se interpretaba anteriormente con el artículo 14 de la Constitución, y bueno, también se hablaba de que haciendo una interpretación extensiva podríamos declarar algunos medios de probar en los procesos anteriores como pruebas ilícitas. Sin embargo, esto realmente se generó muchísimos conflictos en el ámbito de la práctica jurídica, porque los diseños institucionales, tanto de las policías como de las antes procuradurías o fiscalías actualmente, pues no permitían en realidad hablar de que se pudiera hacer una interpretación adecuada en la práctica jurídica respecto a lo que era una ilicitud probatoria. De acuerdo con el artículo 14 constitucional, resultaba muy complejo, debido a que pues esas fallas sistémicas en lo que era propiamente el funcionamiento del proceso penal anterior, pues dificultaba enormemente esta situación. Yo los invito a que continuemos trabajando alrededor de este tema, que es muy importante y que, bueno, finalmente lo único que pretende es delimitar de manera adecuada los supuestos de ilicitud de la prueba dentro del procedimiento penal mexicano, y al delimitarlo, pues la prueba ilícita en realidad va a generar básicamente consecuencias o implicaciones prácticas en cuanto a que o viola derechos fundamentales, o también en supuestos en que se llega a violar un derecho fundamental y afecta otros medios de probar. En este caso estaríamos hablando de una ilicitud probatoria respecto a una prueba derivada, por ejemplo, y en conclusión, pues señalaremos que este estudio sobre lo que se conoce como prueba ilícita en el sistema jurídico mexicano realmente se ha inscrito o se inscribió en la línea de la protección más amplia a los derechos fundamentales. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Patricia López Olvera. Doctora Patricia, muchas gracias a usted. Tenemos algunas preguntas para nuestros participantes. No sé si prefiera que se las pasemos por el chat o que las leamos para que nos puedan dar respuesta a las mismas. Sí. Creo que es mejor que la lectura, ¿no? Que nos proporcionen de las preguntas. Ok, excelente. Carlos, ¿nos apoyas con las preguntas de redes sociales, por favor? Gracias. El profesor Evelio Licona le pregunta al profesor Julio Berendín cuál es su opinión en torno a los procesos judiciales que se encuentran sustanciados en algunas entidades, dadas las circunstancias en las que actualmente vivimos debido a la contingencia originada por el COVID-19 a través del sistema denominado Tribunal Electrónico. Estima que pueda de alguna forma contravenir el principio de inmediación y considera que, de acuerdo a los avances en las tecnologías de la información, los medios electrónicos que se emplean para el desarrollo del proceso, tanto para el desahogo de algunas pruebas como para la celebración de audiencias, pueda quedarse aún cuando se levante la actual contingencia. Sí recuerdo algunas de los comentarios y el contenido de la pregunta. En relación a cómo se llevan los procesos ahora con
con motivo de esta pandemia, creo que por supuesto ha impactado este hecho más que nada en los tiempos procesales y en la forma de llevar a cabo la justicia. En días recientes comenzamos a tener audiencias y comenzamos a tener diligencias por videollamadas. Justamente mañana, por ejemplo, tengo una plática con menor y es a través de videollamadas. También se han generado una serie de acontecimientos que no existían, como el hecho de recabar ciertas testimoniales con personas que están en población en riesgo. Hemos tenido que crecer ante estos retos y hemos tenido que adaptarnos también dentro de los procesos judiciales. Ahora, en relación a la firma electrónica y a los juicios en línea y a la digitalización de los procedimientos, pues también tiene que haber avances, tanto por personas que postulamos, es decir, estar actualizados en nuestros despachos con equipos suficientes que nos permitan estas operaciones, es decir, tenemos que tener materialmente los equipos de cómputo adecuados para que nosotros podamos conectarnos tanto a audiencias como para digitalizar los documentos que acompañen a nuestras demandas. Y de parte también del tribunal hay un proceso importantísimo de digitalización que justamente apenas se está implementando, pero creo que no va a volver a ser lo mismo el mundo y por supuesto eso toca también al derecho. Desde mi perspectiva hay cosas que se van a quedar, hay cosas con las que ya vamos a comulgar el día a día y que bueno, si esto suma a una mejor y más pronta impartición de justicia, a mí me parece que deben ser bienvenidas. Y por último, solamente tocando a la utilización de la inteligencia artificial o de esta ingeniería a favor del derecho, creo que todos estos sistemas que se están implementando para tener mejores elementos y elementos que nos permitan mejores decisiones, siempre suman a la impartición de justicia. Muchas gracias. Perfecto. Lo que yo quiero dejar muy enfatizado es este principio de inmediación, y me parece que la respuesta concreta o directa de mi parte es que no existe violación al principio de inmediación. ¿Y por qué lo voy a sustentar en estos términos? El principio de inmediación lo que está sustentado en que el juzgador presencia directamente la diligencia, aprecia la intervención de las partes, aprecia la atención o la forma de desahogo de las pruebas, hace su valoración y la comunica a las partes de manera explícita y comunica la sentencia o su determinación. Entonces, a partir del propio concepto que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales y doctrinariamente cómo entendemos la inmediación, mi afirmación es que no existe violación a la inmediación. Ahora, un poco de sustento del por qué afirmo esta circunstancia. La inmediación no es, o la forma de llevar audiencias mediante videoconferencias, no es la primera vez que lo hacemos, o solamente a partir de este caso. Desde hace mucho tiempo, en el Poder Judicial de la Federación, hay muchas diligencias que se llevan a través de videoconferencias. Entre ellas, todo el tipo de, por ejemplo, algunas prácticas que se dan en el Centro Especial de Arraigos. Todo se trabaja a través de medios electrónicos o de medidas cautelares se trabaja. En procesos penales tradicionales, muchas videoconferencias y audiencias se llevan a través de plataformas. ¿Por qué? Porque los presos están en diversos estados de la República y en penales de alta seguridad que no pueden ser trasladados. ¿Cómo se asegura aquí? Porque detrás de esto trae una problemática. Garantizar la eficacia de la defensa. ¿Cómo la garantizamos? Pues permitiendo que la defensa esté presente en el juzgado y que incluso pueda tener asesores en el penal donde está la persona. Pero siempre se está buscando ese tipo de prácticas y no hay violación porque el juzgador todo el tiempo está verificando esta práctica. Evidentemente hay condiciones muy particulares y dependerá de cada caso, que son temas en los que se está cuestionando, donde el testigo puede ser influenciado o el perito puede ser influenciado a partir de la práctica. Está en otro lugar, el juez no está viendo y pueden enseñarle alguna nota, recordarle algo, es donde se presentan, pero casos muy particulares para poderlo determinar. Y me parece que aquí mucho juega en la participación del juez
de que parte de la inmediación es que siempre está atento a todas las circunstancias que están rodeando el desahogo de una diligencia. Entonces, facilita muchas cosas, también facilita muchas cosas. Traslado de personas, asegurar que las personas no falten a las diligencias, en ocasiones es el tema de por qué se difieren tanto, y agilizar más los procesos. Entonces, creo que va a ser una práctica que en la medida que vayamos avanzando, lo estamos adoptando y va a ser algo que no vamos a abandonar, ¿no? O sea, no lo vamos a dejar, como decía la doctora Yasmín, esto ya no hay marcha atrás, ya avanzamos. Por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, yo puedo abrir mi computadora, ver el sistema de información y tengo el expediente completamente digitalizado con todo y videos y puedo revisar qué es lo que tengo para poder resolver. Entonces, prácticamente lo que me obliga a ir al órgano jurisdiccional es a recopilar información, a sistematizar y volver a cargar el sistema para poder resolver. Pero me parece que, en principio, si el juzgador está llevando directamente la diligencia, está apreciando las circunstancias completas de lo que está aconteciendo y las partes están debidamente emplazadas, interviniendo en las mismas circunstancias, no existe violación al principio de inmediación. Muchísimas gracias, profesor. Igualmente, le preguntaba Rómulo Benítez, ¿qué opinión le merece que las medidas, qué opinión le merece y qué medidas pueden aplicarse a procesados por corrupción que tienen discapacidad física y justamente por su condición de vulnerabilidad se llevan a cabo las audiencias vía plataforma virtual? Sin embargo, utilizan esa condición para hacer abuso del derecho y prolongan los procesos alegando que no pueden ingresar a la plataforma solo con la única intención de prolongar los casos. Bien. Fuera de las condiciones particulares de una persona o un tipo de delito, creo que es una regla que opera en general. Todas las personas que tienen una condición particular de protección, por eso dentro del pequeño espacio que tenía, hacía mención de que en estas circunstancias estamos viendo un equilibrio o un juego de ponderación entre derechos, no solamente del juzgador, porque también el juzgador puede estar en problemas en condición de grupo vulnerable, o incluso viviendo una etapa de aislamiento por contaminación en el juzgado o por otras circunstancias, y él está forzosamente en su casa viviendo una condición para que no puede salir, no puede ir a las salas de audiencia ni nada de eso. Y las partes también pueden estar en esa condición. Y también los procesados. Entonces, me parece que aquí, más allá de los factores particulares, las audiencias pueden celebrarse y deben celebrarse necesariamente a través de los propios mecanismos que se han implementado a través de los consejos de la judicatura por las plataformas, y los que todavía no llegan a ese nivel lo van a tener que hacer necesariamente. Y más en aras de proteger la vida de las personas. Y en este aspecto de retrasar, dependerá de cada caso concreto y vigilar cada uno de los juzgadores o centros de justicia para determinar en qué momento está implicando un retraso a la justicia para poder asistir, porque necesariamente este modelo de práctica de diligencias tiene que estar ligada con los demás principios, continuidad y concentración, y forzosamente tienen que convivir todos estos principios para poder tener una eficacia tanto de debido proceso y una justicia pronta y eficaz, no solamente para el procesado, sino también para las demás partes y para la sociedad. Gracias, profesor. Hay una pregunta general de Erika Sánchez que pregunta, ¿qué habilidades y competencias deberían tener los operadores jurídicos al hacer uso de tecnologías y opciones en línea en los procesos? Bien, la doctora ya no se iba a contestar, pero yo daré un adelanto de mi opinión. Yo aquí creo que la capacidad para poder adecuarse a las tecnologías es totalmente necesaria. Por lo menos en lo personal, yo he aprendido, no he estado tan apegada a la tecnología, pero en estos meses he aprendido infinidad de cosas y cada día son más necesarias, más cuestiones, aplicaciones, teléfonos, plataformas, de todo ya conocemos. Entonces, es totalmente necesario porque es prácticamente mi elemento para trabajar y para solucionar conflictos. Y lo mismo las partes. Las partes necesariamente tienen que estar acopladas a todos estos sistemas para poder tener un sistema de eficacia y que garantice el acceso a la justicia del Estado y también que las partes puedan intervenir, promover y buscar una solución del conflicto allegando los elementos al juzgador. No ya la práctica, así como me parece que veíamos o se ve un poco con margen despectivo el sistema escrito,
Creo que también con esta evolución, nuestra forma de promover tal vez escrito va a quedar un poco ya radicalizado y tenemos que ir impulsando hacia la tecnología. Creo que de este resultado vamos a tener muchos jueces, abogados, ya más millennials que lo que ahora existe, ¿no? Entonces, forzosamente estamos obligados a transitar. Sí, suscribo lo que acaba de comentar el doctor. Me parece que pedagógicamente dirían que son áreas de oportunidad, ¿no? La tecnología nos alcanzó en esta pandemia y nos obligó a capacitarnos, a adaptarnos a este uso de tecnologías ahora tan necesarias y vuelvo a manifestar, creo que es algo que se va a quedar porque también han generado algunas bondades para la interpretación de justicia y son opciones que nos acercan y que también nos permiten facilitar las diligencias. Entonces, de este tipo de tecnología hay que sacar pues lo mejor para contribuir siempre a una evolución del derecho y por supuesto que en relación a los sistemas que se tienen de desarrollo de sistemas de ingenierías, pues también hacer uso de ellos para poder tomar mejores decisiones judiciales. Entonces, sí creo que son competencias que desde la formación de los profesionistas debemos prestar atención en estarlas generando y en puntualizar la importancia que va a tener para que los futuros profesionistas se adapten a esta nueva realidad, que insisto, yo creo que a partir de la pandemia a lo mejor nos tomó con mayor urgencia la capacitación, pero creo que además en un proceso de globalización pues también era indispensable. Muchas gracias, doctora Patricia. No sé si guste cerrar con algún comentario en torno a lo que se ha venido discutiendo en la mesa. Sí, con muchísimo gusto, doctora López Olvera. Yo lo que les puedo comentar en torno al uso de estas tecnologías, sobre todo a la pregunta de la señorita Erika Sánchez en cuanto a habilidades y competencias que deben tener operadores jurídicos al hacer uso de tecnologías y opciones en línea en los procesos, yo lo enfocaría más que nada al sector gubernamental y le diría que en nuestro país hay un rezago histórico preocupante en cuanto al uso de plataformas tecnológicas, sobre todo en materia de investigación criminal. Vemos que nuestras policías, ni las de seguridad, ni las policías de investigación, ni siquiera las fiscalías tienen diseñadas plataformas tecnológicas que permitan dar seguridad y certeza jurídica a través de los registros de investigación. Se han seguido utilizando las plataformas tecnológicas comerciales que pues elaboran a veces las fiscalías o las mismas policías con el apoyo de empresas privadas, en donde personas que desconocen completamente el derecho y sobre todo la parte medular, que es el tema de la prueba, pues finalmente hacen diseños de plantillas que no las usan más que como máquinas de escribir y entonces tenemos que dar este gran salto con la aplicación de conocimientos de ciencia de datos y de inteligencia artificial y aprender a diseñar nuestras propias herramientas tecnológicas, pero con una comunión o diálogo de saberes entre el derecho, las ciencias de datos, las ingenierías y otras disciplinas más que se involucran para poder hacer estos diseños. Y entonces, mientras no avancemos en el sector gubernamental, por muy calificados que estén los litigantes, es decir, que tengan habilidades y competencias para este tipo de herramientas tecnológicas, pues finalmente el sector gubernamental, sobre todo en las áreas de procuración y administración de justicia, pero más que nada en procuración de justicia en materia penal y policía, pues quedaremos completamente rezagados. No hay nada sobre administración de la información. En síntesis, creo que tenemos realmente en este momento, tenemos algo que podemos llamarle un déficit muy grave en materia de tecnologías y tendremos que hacer uso, bueno, de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para mejorar todo el área del sector gubernamental, para que los servidores públicos, como bien lo mencionaba el doctor Enrique Cáceres, bueno, podamos modelar algunas actividades que ellos desarrollan o desempeñan en su actividad cotidiana constante en los registros, por ejemplo, de actos de investigación, darle seguimiento y poder detectar también estos vacíos en donde dolosamente en ocasiones se quedan por
actos de corrupción. Entonces sí creo que es muy importante esto. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes por compartirnos sus conocimientos y experiencias. Definitivamente estamos cerrando con una mesa de lujo. Agradezco mucho sus participaciones. Y bien, como muy atinadamente lo mencionaba la doctora Karina Gómez Freud, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional ha sido y es la casa de grandes procesalistas como el doctor Sergio García Ramírez, el doctor Pepe Ovalle. Fueron invitados para que nos acompañaran el día de hoy, sin embargo, su apretada agenda no se los permitió. De hecho, también esta semana se han celebrado las jornadas de Derecho Penal. Esperemos que el próximo año nos acompañen y de preferencia si es de manera presencial para así poder rendirles el homenaje que sin duda se merecen. Hemos llegado al final de nuestro evento, el primer miniforo internacional de Derecho Procesal, Tendencias, Retos y Perspectivas de la Procuración e Impartición de Justicia en el siglo XXI. Si recordamos el objetivo del cual les hablaba del evento al inicio esta mañana, este es promover la reflexión respecto de la necesidad y posibilidades de actualizar el derecho procesal con base en diversos avances en el conocimiento no considerados por la dogmática procesal clásica. A lo largo de este día definitivamente hemos escuchado propuestas muy interesantes. Se pone de manifiesto la relevancia de consideraciones cognitivas en la valoración del testimonio, cómo entender también el principio de mediación en la actualidad, la importancia de las consideraciones del derecho procesal internacional, la necesidad de contar con modelos adecuados de razonamiento probatorio, la interconexión entre derecho positivo y jurisprudencia en la determinación de la verdad, así como el impacto y el potencial de las nuevas tecnologías y los retos que ello presupone. Todo lo cual aporta elementos para la integración de una agenda que modernice la teoría general del proceso. Antes de cerrar, quiero agradecer al doctor Carlos Olace por haber apoyado en las cuestiones logísticas, también al equipo del instituto, a Paola Grácida, a Fernando Santillán, a Gabriel Hernández. Muchas gracias. Y siendo las 7 de la tarde con 27 minutos, damos por concluido este evento y desde ya los invitamos para que nos acompañen en una segunda versión para el próximo año. Muchas gracias a todos.